Hermanos, buenas noches. ¿Me presta la tril? Ya no sirve. Ok. Hermanos, bien, les voy a pedir que abran sus Biblias ahí en el libro de los Hechos. Todavía estamos en el capítulo 1. Cuando veo este pasaje, me imagino la situación que estaban viviendo los discípulos, ¿sí? Donde su entrenador Jesús, ¿sí? Bueno, no, sí está bien. Sí, gracias. Era el momento en el que Jesús ya iba a dejarlos en cuanto a él como persona estar al lado de los discípulos. Entonces imagino esto cuando en un equipo de fútbol el entrenador les da las instrucciones al equipo y les dice, pues, ahora sí, adelante. Y el equipo pues de repente se siente que tiene que enfrentar el partido o la situación solos. Sí, porque si ustedes recuerdan, los discípulos eran personas muy distintas entre ellos. O sea, no eran, Jesús no buscó en sus discípulos persona gente homogénea. O sea, no buscó gente que tuvieran del mismo nivel cultural, político, religioso. O sea, los discípulos eran gente, era una capirotada de gente, era una mezcla totalmente diferentes entre ellos. Sí, ya en una predicación lo comenté, por ejemplo, algunos había Mateo, ¿se acuerdan que Mateo qué era? Era un recaudador de impuestos, sí, Pedro, Juan y Jacobo creo que eran pescadores, pero eran discípulos de los fariseos. O sea, no eran de los maestros, pero eran de ellos. Estaba Simón el celote, y los celotes era una especie de revolucionarios, y así cada discípulo era diferente, sí, pero sin embargo todos tenían algo en común, la esperanza de un Mesías, y eso es lo que los unía. Entonces, entre ellos ya estaba el Mesías que ellos esperaban, y Jesús antes de partir al cielo les dice algo. Y este pasaje de Hechos, el capítulo 1, ese es cuando Jesús está ya a punto de ascender al cielo y les da podríamos pensar que las últimas instrucciones, pero son las primeras, porque son las donde les dice, entonces van a ir, y les da la famosa, les dice lo que tienen que hacer. Ya en Mateo, vemos en Mateo que ya les da lo que es la gran comisión. Aquí se vuelve a repetir esta escena, ¿sí? Y estamos en estos versículos, ya vimos algo del versículo 6, ¿sí? Pero el hecho de que los discípulos, los que estaban ahí, le preguntaban al Señor, ¿sí? Que si cuándo se iba a restaurar el reino de Israel. Sí, o sea, ellos esperaban al Mesías, sabían que era él el Mesías, pero querían saber cuándo pues iba a darse pues esa restauración de Israel, pues cuándo se iba a levantar el pueblo de Israel en armas, sí, para poder pues ahora ya ser un pueblo victorioso. Y eso es lo que los discípulos estaban como que ya había la promesa. Y si quieres darle, Dani, ya lo vimos creo que el viernes hace 15 días, sí, donde dice restaurarse el reino de Israel en ese tiempo, ahí. No, te brincaste a otro. Sí, los discípulos querían saber ellos, y a lo mejor había una curiosidad de ellos, porque ellos sabían, algunos de ellos conocían, sí, lo que se había escrito tiempo antes en el Antiguo Testamento, y todos esperaban, como les digo, tenían la esperanza de que el pueblo de Israel pues fuera restaurado, y sabían que Jesús era el Mesías y que él lo iba a hacer, o que a través de Jesús. Entonces le preguntaban, Señor, ¿va a ser en este tiempo? Y Jesús, y esto en base a algunos pasajes del Antiguo Testamento, vemos que había la promesa, existía la promesa de que el pueblo de Israel, dice Salmo 14, que de Sión saliera la salvación de Israel. O sea, los discípulos sabían que Jesús era el Mesías, pero preguntaron, Señor, ¿cuándo va a ser que Israel se levante? Porque es lo que esperaban, era la esperanza de ellos, que el pueblo de Israel, como pueblo escogido, se levantara y dejara de ser un pueblo oprimido por pueblos. Y hay algunos pasajes, sí, que nos indican de que esto que sabían los discípulos es por eso que preguntaban, ¿cuándo? ¿Usted no tendría curiosidad de que Jesús le dijera cuándo iba a regresar? ¿Cuándo regresas? Pues para saber, ¿no? Para estar preparado, para saber cuánto tiempo nos queda para estar preparados. Dale la que sigue, sí, dale la que sigue para irnos ya directo a la otra parte. Dice el versículo 7, Jesús les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
Jesús aquí no lo está regañando, sencillamente le está diciendo pues que, o sea, pues que no les toca a ellos saber. Imagínense Jesús, le hubiera dicho Jesús, ¿saben qué? Faltan más de 2000 años para que suceda esto. ¿Qué hubiera pasado en los discípulos? Que Jesús les dice, no, faltan más de 2000 años. ¿Mande? O sea, a lo mejor ha habido, falta mucho, a lo mejor se hubieran desanimado, no sabemos. Jesús, su sabiduría les dijo, a ustedes no les toca saber los tiempos, ni las sazones, es que va a suceder. Por eso, igual si nosotros queremos saber, qué bueno que no nos dice cuándo, nada más nos da así como señales, ¿no? O situaciones que suceden que nos indican que ya está cerca. Pero si nos dijera, ¿saben qué? Para el 14 de diciembre de este año vengo. No, diría Miguel ahorita, Señor, mejor espera un año más. ¿Sí? Jesús es muy sabio, a los discípulos les dijo, ustedes no se preocupen, solamente el Padre en su sola potestad, o sea, Jesús aquí dándole la autoridad y el señorío a Dios, que solo Él es el que sabe cuándo y Él va a decidir. Por eso que en nuestros tiempos se levante gente y que diga que para el año 2000, que luego para el 2000, ¿qué fue? 12, y luego que para no sé, o sea, el famoso nos tardamos, o ¿cómo se llama? Nos tardamos. Sí, o sea, que gente se atreva a levantarse y decir cuándo va a ser el fin del mundo, pues es una herejía, es una tontería y son charlatanes, porque ni los ángeles saben. Jesús mismo les dijo, solamente esa potestad, solamente eso lo sabe Dios y Él va a decidir cuándo. No les toca a ustedes saber. Y el versículo 8, pues es el versículo central, ¿sí? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aquí Jesús, y ya lo vimos hace 15 días, diciendo a los qué es lo que tienen que hacer. Me está diciendo, pues, con qué capacidad lo van a hacer. Dale ahí. El ser testigo ya lo vimos, ¿no? El ser testigo viene de la raíz del griego que significa mártir. O sea, alguien que es capaz de defender una idea, una creencia, al grado de dar su vida por ella. Y Jesús le dice aquí a los discípulos, y nos lo dice a nosotros, ustedes me serán testigos, y empieza a dar los lugares hasta dónde, pues. ¿Qué implica para la iglesia de hoy el que seamos testigos? A ver, hermanos, ¿qué implica para la iglesia de hoy? Porque esto nos lo dice Jesús también a nosotros. ¿Sí? Me serán testigos. Les voy a dar al Espíritu Santo y me serán testigos. Recibirán poder del Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Qué implica la iglesia de hoy el que seamos testigos? Testificar, ¿qué más? Entregar nuestra vida, ¿qué más? Seguir a Cristo con todo. ¿De qué manera la iglesia de hoy es testigo del Señor? Porque Jesús dijo, me seréis testigos. ¿Testigos de quién? De Él, ¿sí? Del milagro que hace Él en la vida de las personas, de su muerte, su resurrección, la transformación de vida. Jesús dice, ustedes me serán testigos hasta, y menciona lugares. ¿Qué implica o de qué vamos a ser testigos? Que tú como creyente, ¿de qué manera eres testigo o testiga? ¿Sí se oye, se dice así? Bueno, ahora con la equidad de género, ¿sí? ¿De qué manera o estás siendo tú testigo o testiga del Señor? ¿O de qué manera? Porque eso es bien importante, porque Jesús les dijo, me van a ser testigos. Y les dijo antes, pero recibirán poder. La llegada del Espíritu Santo está ligada al poder y al testimonio. O sea, no puede estar el Espíritu Santo en la vida de alguien que no da testimonio. Porque entonces no recibió el Espíritu Santo, no tiene el poder, porque el poder del Espíritu Santo está ligado con el testimonio. O sea que esa pregunta nos la deberíamos hacer nosotros. ¿Estoy yo siendo testigo de Él? ¿Estoy dando testimonio de lo que Cristo hace en mi vida? ¿Estoy evidenciando a otros la vida de Jesús en la mía? ¿Los demás se dan cuenta que en mi vida está el Espíritu Santo y que está reflejando a Jesús? Entonces estoy siendo luz para los demás, estoy siendo sal a la tierra, estoy siendo de bendición para otros.
Son preguntas que deberíamos hacernos de manera personal y también como iglesia, porque para eso vino Jesús a instituir su iglesia, para que seamos testigos de Él. ¿Y en dónde? Hasta donde nos mande. Los hechos se enfocan en los testigos. O sea, somos la iglesia, es la iglesia la que va a ser testigo, va a dar testimonio de lo que hace Jesús. Y tristemente la iglesia de hoy, pues más que ser testigo del cambio o lo que provoca Jesús en las vidas, pues la iglesia está mostrando otras cosas que son muy lejanas a lo que Jesús hace en la vida. Por eso es bien importante que nos hagamos esta pregunta: ¿estamos siendo testigos? ¿Realmente está en nuestra vida evidenciando? La gente que nos ve puede decir: no, este sí tiene a Jesús. Conocí a Jesús a través de la vida de Él, porque solamente así lo conoce. Podemos a la gente darle información acerca de Jesús. Podemos hacer una biografía y darles un papel para que lo lean y se lo aprendan de memoria. Y pasen al frente y nos digan: ¿dónde nació Jesús? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Qué señales hubo antes de que naciera? Y podemos saber muchas cosas de biografía de Jesús. Incluso podemos saber las cosas que Jesús hizo. Pero conocer a Jesús, eso es algo que va más allá de todos los hechos históricos. Porque hay gente que conoce de Jesús, pero no lo conoce a Él. Porque a Él se le conoce de manera personal y solamente podemos transmitirlo a través de nuestra vida. Por eso dice la Biblia, ¿no? Incluso hay dichos que hablan de que las palabras son opacadas por nuestros hechos. Entonces nuestras acciones, nuestro estilo de vida es la que va a evidenciar a Jesucristo. Y dice el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. El poder que da el Espíritu Santo es para testificar. Dale la que sigue. De ahí de todo esto, está hablando de los testigos, ¿no? Dale hasta la primera imagen, la que sigue, ahí está. Dice el versículo 8 que el poder lo recibiremos, ¿sí?, para ser testigos. Sí, o sea, el poder lo tenemos para ser testigos, no para otra cosa. Y de aquí parten muchas doctrinas o ideologías de algunas iglesias donde hablan de cuál es la evidencia del Espíritu Santo, y eso a lo mejor porque en el libro de los Hechos se dan situaciones que vamos a estudiar también respecto a esa situación de lo que provoca, ¿sí?, la experiencia de recibir el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver más adelante. Dice ahí: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y saben que esta situación, esto que Jesús les dijo, sí se cumplió. Y no porque los discípulos hayan decidido: ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a dividirnos en equipos. Ustedes eran 12, vamos a dividirnos en equipos de 4. Ustedes 4 a Jerusalén, ustedes 4 a Judea, ustedes 4 a Samaria y ustedes 4 hasta ¿cómo dijo Juan Carlos una vez aquí? Hasta todo el universo, ¿sí? Los discípulos no se armaron en equipo, ni se dividieron, ni sacaron papelitos a ver cuántos, ¿sí? Dale, Javi, ahí, métete a ese rubro. En la Biblia, sí, nos explica los hechos geográficos o lo que en la geografía sucedió respecto a esto que hizo la iglesia. Si usted lee el título del 1 al 7 en Hechos, se va a encontrar que los discípulos estaban predicando en Jerusalén. Usted lea del capítulo del 1 al 7 y todo lo que los discípulos hacen en Jerusalén. ¿Cuál fue la estrategia que usó Dios para enviarlos? La persecución. Les digo, no se armaron en equipo, ni decidieron hacer una mesa redonda o en un culto de negocios. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? O sea, van a recibir poder y la estrategia de Dios fue la persecución. La crisis provocó que los cristianos fueran a predicar el Evangelio. Si usted se va del capítulo 8 al 12, se va a encontrar que el Evangelio se estaba predicando en Judea y en Samaria. Y si usted va en el capítulo de 13 al 28 de los Hechos, hasta el fin del mundo, ya fueron a otros países. Todo por la persecución. Por esto sucedió en aquel tiempo. Nosotros ya hemos estudiado en otras ocasiones y se nos ha dicho que nuestra Jerusalén, pues es a lo mejor, podemos pensar que nuestra casa, de manera ya muy particular. Tu Jerusalén es tu casa, ¿sí? Tu Judea y Samaria vendría siendo a lo mejor tus familiares, tus tíos, tus parientes, hablando de algo más cercano. Y el fin del mundo pues sería ir a lo mejor a aquellos
parientes que tienes muy lejos. Pero hablando ya un poco más hacia afuera, tu Jerusalén podría ser tu colonia. ¿Saben qué es un curioso? Pero regularmente en las iglesias la gente, los vecinos, o sea, no es muy común las iglesias en donde los vecinos estén como miembros. Los más cerca de aquí, ¿quiénes son? Estrellita y ellos. ¿Quién más? Javi sería de los más cercanos, pero no está no está aquí en esta cuadra. ¿Sí? Los más lejanos, ¿quiénes serán? ¿Quiénes son los que viven más lejos hacia el sur? No, todavía está Camino Real, ¿no? Está José y Cela, ¿no? Y bueno, antes la hermana estaba en Calafia. ¿Quién? Bueno, el hermano Ramón está en los planes. Yo creo que es el más lejano, sí. Pero hermanos, o sea, el mandato o el poder que tenemos es para testificar, no es para otra cosa. El poder que tenemos en el Espíritu Santo es para ser testigos, no es para otra cosa. Sí, o sea, no es para otra cosa, es para ser testigos. Y hay creyentes preocupados en que ese poder quieren usarlo para hacer otras cosas que jalen gente o que es para ser testigo. Y empieza con la transformación de vida, nuestro carácter, nuestro temperamento, la manera en que hablamos, cómo tratamos a los hijos, cómo tratamos a los vecinos, cómo tratamos a nuestros padres. De ahí empezamos a dar testimonio en nuestra Jerusalén. Los vecinos, ¿qué dicen de ti tus vecinos? ¿Qué piensan de ti? ¿Te saludan cuando te ven? ¿O te voltean la cara? Ni le hables. ¿Qué piensan los vecinos? ¿Sí? Porque viene siendo tu Judea. ¿Qué dice la comunidad sobre ti, la gente que te conoce en tu trabajo? Entonces, tenemos un mandato muy específico y tenemos todo el poder para hacerlo. La cuestión es empezarlo a hacer. Yo creo que lo que ha pasado en las iglesias es que de repente nos hemos enfocado a otras cosas que no son precisamente el ser testigos, ¿no? Sí, los planes de evangelismo, el salir a visitar, a tocar puertas, pues solo lo hacemos cuando hay, de hecho, campañas de evangelismo, cuando según yo veo aquí que la campaña de evangelismo es permanente, o sea, no es que luego ¿a poco no planeamos? ¿Cuándo va a haber campaña de evangelismo? No, el otro año en octubre va a haber una campaña que se llama Cruzadas Evangelísticas hasta octubre del 2015, del 14, perdón, ya me fui hasta cuando el mandato para evangelizar, pues es en cuanto tengas el poder del Espíritu Santo, y eso ya debe ser, pues. O sea, nuestra vida debe ser un continuo evangelismo. No me refiero a estar con las 4 leyes espirituales, me refiero a la transmisión de vida, que la gente vea a ti algo distinto y que te diga, oye, ¿por qué no eres así? ¿Por qué ya no haces esto? La gente verdadero evangelio que da el Espíritu Santo en la vida. Bríncate la que sigue. Sí, la que sigue, hasta ahí. Bien, estaban los discípulos, acuérdense de la escena, ya los discípulos ya Jesús había resucitado, ya vimos que ya se había aparecido muchas veces a los discípulos, ya estaba en el momento en que Él iba a ascender al cielo, y esta escena, pues a lo mejor la hemos leído muchas veces, pero no sé si la alcanzamos a imaginar, cuando Jesús le dice a los discípulos las últimas palabras, ustedes van a ser testigos hasta el último de la tierra. Dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, ha de haber sido... ¿Tiene frío? Sí. Ha de haber sido... Hay gente que va a ver a Copperfield, ¿cómo se llama otro que de repente se eleva? Que camina arriba de la gente va a Chris Angel, o sea, qué magazo, o sea, se asombran por trucos o de pura ilusiones ópticas. Esto que los discípulos experimentaron fue algo mucho más allá. Imagínense a Jesús que nos dice, vayan y sean testigos de mí. Y habiendo dicho esto, dice, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano, en esta escena? ¿Se le imagina? Ver a Jesús que se va al cielo, ¿sí? Y una nube le recibe y lo oculta. Lo hemos visto a lo mejor en caricaturas, ¿no? O de repente en Semana Santa empieza a ver caricaturas sobre
la crucifixión, sobre la resurrección, y de repente se ven las caricaturas, pero los discípulos lo vieron de manera real, con sus ojos vieron la ascensión. Métete ahí para ver algunos pasajes más abajo, ahí. Lucas 24, sí, lo puede ver en su Biblia. Y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos les dijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Lucas, los hechos, está narrando en el Evangelio de Lucas lo que sucedió. ¿Sí? Después de que los bendice, se separa de ellos y fue llevado al cielo. Dale la que sigue. Juan 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Jesús dijo esto, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús afirmando aquí con ellos de que Él se tenía que ir, tenía que partir al cielo. Son pasajes que nos ayudan a confirmar la realidad de que Jesús sí se fue al cielo y no está clavado en la cruz, ni por ahí su cuerpo se lo llevaron, está escondido. Él se fue al cielo, ascendió. La que sigue. Dice la palabra que Jesús se ocultó en sus ojos, y dice el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, los discípulos estaban viendo al cielo como Jesús iba yendo, lo estaban viendo ascender, yéndose al cielo. Métete ahí, Dani, hay otros pasajes en la Biblia. En Hechos 2, dice, así que aquí es Pedro cuando ya está predicando y les está hablando y menciona esta situación de la ascensión de Jesús. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. David dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La profecía de que Jesús iba a ascender al cielo ya estaba desde antes. O sea, no es un invento, es algo que ya se había dicho, que iba a venir Jesús, iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender al cielo y que iba a estar allá a la diestra de Dios. Y lo dice en Pedro predicando, les hace mención a todos los que estaban ahí de lo que ya habían dicho en el Antiguo Testamento. La que sigue, en Romanos 8, dice, ¿quién es el que condenará? Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Dónde está Jesús ahorita? Pregúntale a los niños, ¿dónde está Jesús? ¿Qué van a decir? ¿Sí? Uno dice que el corazón en el cielo, ¿sí? El Espíritu Santo está en el quien lo ha recibido. Pero dice la Biblia que Jesús está en el cielo. ¿Se acuerdan la historia de Esteban cuando murió apedreado? Dice la Biblia que Esteban miró al cielo y vio a Dios y a Jesús a su diestra. Jesús ascendió y allá está. Y los discípulos vieron de manera, ahora sí que ¿cómo se dice? En carne y hueso, o en vivo y a todo color, esa escena de la ascensión al cielo. ¿Cómo no estarán los discípulos o los seguros de que pues, estuvo con nosotros? Vimos morir en la cruz, se nos apareció resucitado y además lo vimos que ascendió al cielo. O sea, eso no lo experimentó nadie más que los apóstoles. Todas esas escenas de Jesús. De ahí cuando veamos ya la elección del sucesor de Judas, vamos a ver cuáles fueron las características de un apóstol. Porque los apóstoles vivieron con Jesús todas esas experiencias, pues que solamente ellos la vivieron, ahora sí que en vivo. ¿Sí? Aquí en Romanos, Pablo hablando esto les dice a los romanos, ¿sí? El que resucitó, ¿quién los condenará? Cristo, el que murió, el que también resucitó y que además ascendió al cielo y está allá arriba. Por eso es que el cristiano tiene la esperanza y tiene la fe puesta en Jesús, porque allá está arriba. Y dice además el pasaje que Jesús está intercediendo por nosotros. ¿Por qué creen que Jesús dijo, todo lo que pidas a Dios en mi nombre, lo hará? Porque Él está allá arriba, hermanos, en el cielo, intercediendo por nosotros. Porque además Él es nuestro abogado. Dios nos ve a nosotros a través de Jesucristo, sobre todo en los que hemos creído, porque Él es el que nos justifica. Así como eres, Cristo te justifica. O sea, Él se pone entre tú y Dios, y Él te justifica. Porque si no estuviera Jesús en medio, nos seguiría viendo como condenados y pecadores. Pero gracias a la muerte de Cristo, su resurrección
y la aceptación de que Él es el único y suficiente Salvador y que entra en nuestras vidas, Él nos justifica delante del Señor. Dice la Biblia que si alguno de los que son creyentes cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él está en el cielo intercediendo por ti y por mí, y nos está viendo, además está atento a toda nuestra vida y esperando que cumplamos con esa comisión que nos dio de ir y hacer discípulos, porque eso fue el último mandato de Él. Qué triste que cuando ya llegamos al cielo nos diga, ¿hiciste lo que te dije? A veces, Señor, allá 2 veces al año, cuando venían de Texas y los de Georgia, o a veces que venían algún dentista, nada más 2 veces, ¿sabes? Pásale allá a aquel rinconcito, ¿sí? Y aquellos quienes son los que a veces, ¿sí? Eso es una orden de ir y hacer discípulos. A toda la que sigue, Dani. Efesios 1, me gusta mucho este pasaje, dice, y cual la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, esto es como inyecciones de... ¿Qué usan los gimnasios para tener mucha fuerza, así, ¿no? Sí. Bueno, esta es proteína pura. Imagínense, dice, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a diestra en lugares celestiales. ¿Dónde está Jesús según el pasaje? En el cielo, pues. Pero me gusta mucho el 19 y el 20 porque nos da esa valentía fundamentada en su poder, en su supereminente grandeza de su poder. Eso es lo que da el Espíritu Santo. Dice el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, este pasaje Jesús agarra a su iglesia, a los que han creído en Él, los que hemos creído, y nos pone en un lugar de que tienen todo el poder. Pues. Y no el poder de He-Man ni de... ¿Cuál era el otro que juntaba los anillos? ¿Era él, no? Shazam. O el otro... ¿Cuál era otro también que gritaban? Los Power... O sea, no ese poder... Si es el Espíritu Santo en nosotros, hermano. Este pasaje es para que nos acordemos de Él. ¿Sí? Dice este pasaje que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, nosotros su cuerpo. Pero en el nombre de Él tenemos todo el poder para ir y predicar el Evangelio y lograr que la gente se convierta. Nada más cuestión de que pues, nos identifiquemos con Él, con Jesús, que tomemos su identidad. Dale la que sigue, Dani. Dice, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué miran al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto venir. Hasta ahí déjale, Dani. Sí, así como le viste ir, le vas a ver venir. Aquí ya están hablando del regreso del Señor. Pero hermanos, este pasaje de Hechos 1, sobre todo estos versículos, o sea, nos deben dejar pensativos a la iglesia. Nos deben dejar pensativos a cada uno de los creyentes sobre lo que estamos haciendo, porque Jesús mismo les encargó a sus discípulos. O sea, no fue que Jesús le haya dicho a Juan, ahí te encargo para que les digas. O Pedro, ven, te encargo, no, ya que me vaya, diles, que no están malitos, que por favor prediquen, ándales, que se siente padre. No, Jesús mismo les dijo, pero no les dijo no les dijo nomás vayan, sino que les dio y les dijo que vamos a tener todo el poder para hacerlo. Entonces, estos pasajes nos deben dejar reflexionando sobre la misión que tenemos como hijos de Dios. Porque si Dios viene ahorita o nos pide cuentas de la tarea que nos dejó, a lo mejor vamos así, no, yo hice mi tarea, pero hice otras cosas. Hice otras cosas. Es que eso solamente a los que tienen el don de la predicación. Y aquí yo no veo que está hablando de dones, está hablando de un mandato, ¿sí? A los que tienen el Espíritu Santo. ¿Y quiénes lo tienen?
los que le recibieron, los que hemos creído en su nombre, tenemos el Espíritu Santo. Entonces ese mandato es para todos. El que tiene el don del evangelismo, bueno, Dios lo va a usar para evangelizar con su don, pero el ser testigos es para los que han recibido el Espíritu Santo y porque han recibido el poder de transformar primero sus propias, de transformar sus vidas y luego ir y compartir a otros la experiencia de haber sido cambiado, de haber sido transformado, de haber sido regenerado, de haber pasado de ser condenado a ser ahora restaurado para ser un hijo de Dios con la confianza de que cuando muera voy a ir al cielo. Esos son los discípulos del Señor. Y este pasaje, hermanos, sí tendríamos que estárnoslo repitiendo. Y todas las mañanas antes de salir de la casa, ir y leer Hechos 1:8. Pero ya no leerlo en ¿qué tiempo es ese? Es una especie de futuro, ¿no? Pero recibiréis poder. Sino tenemos que leerlo en presente. Tengo todo el poder para ser testigo en mi casa, mi colonia, mi municipio, mi estado, mi país, y etcétera. Hemos hablado aquí mucho de querer trastornar al mundo, a México. Pues tenemos que empezar a hacer un trastornamiento, se dirá. Soy raro, pero trastornar primero, empezar a trastornar nuestras vidas y romper nuestro esquema de una vida cristiana, así como tú a darme orar, comer, orar, venir al culto y hasta ahí. Y ahí que los encargados o los líderes hagan una campaña y que nos digan, nos motiven, porque luego hasta decimos, hermanos, falta que nos motive. ¿Que no tienes el poder del Espíritu Santo? No ocupas que nadie venga y te motive. Qué bueno que hay hermanos que tienen, pues como que ese temperamento de animar, pero el que te debe motivar a cumplir con la gran comisión es el Espíritu Santo. Sí, porque luego luego no motivan, falta como que, hermano, échele enjundia. Luego hasta pensamos, ¿quién dará el anuncio? Alguien que, pues hermanos, el Espíritu Santo está en tu vida, no necesitas motivación externa, más bien la voluntad tuya, decirle, Señor, te voy a obedecer y de aquí en adelante voy a hacer lo que me dices. ¿Qué? Voy a ser testigo. ¿Qué debo cambiar en mi vida para que los demás vean algo diferente? Pues voy a empezar con lo que tengo que cambiar. ¿Qué? Pues no sé, mi peinado, pues me lo cambio. ¿Sí? Mi vestuario, pues me lo cambio. Mi manera de hablar la cambio. Empezar a trastornar a los que tengo ahí cerca. Pero si no puedo trastornar mi propia vida ni las de los que tengo cerca, difícilmente voy a impactar a otros. Porque ni me conocen, entonces no saben qué cambio ha habido en mi vida. Por eso es importante que tengamos este pasaje bien clavado, insertado en nuestra mente. Pues. Y póngalo ahí en su refrigerador o al baño, espejo ahí. Cuando usted llegue y diga, tengo todo el poder, pues voy a salir a ser testigo. Y vamos a empezar a experimentar, a ver cómo lo que sucedió en el libro de los Hechos. ¿Usted ha leído el libro de los Hechos? O sea, la gente se amontonaba. O sea, yo no veo aquí que hayan repartido volantitos. La primera predicación de Pedro dice, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. Yo no sé cómo lo hicieron, cómo le hizo Pedro para que lo oyera el que estaba hasta atrás, pues porque no había micrófonos, ni había, ¿cómo se llaman los altavoces, ni los que usan megáfonos? No había. Tampoco yo veo aquí que hayan armado toda una campaña de publicidad y ve anuncia, vende boletos porque va a estar el apóstol Pedro. Pedro se paró, empezó a predicar, ¿sí? Y por el testimonio de todos dice la Biblia que, oye, ¿estos qué les pasa? ¿Que no eran gente del vulgo? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué hablan en mi propio idioma? ¿Que no era pescador? ¿Aquel no era un publicano? ¿Qué les pasó a esos? Por eso decía que estaban locos, porque hubo un cambio en sus vidas, porque fueron testigos. Dejaron que el Espíritu Santo hiciera la obra y decidieron obedecer. Y dice la Biblia que se convertía la gente y que además se iban añadiendo a la iglesia los que iban a ser salvos. Y aparte vemos la vida de ellos. Sí, dice que cada día se reunían en el templo y en las casas. La iglesia de hoy está acortando, quitando cultos en la semana para ya no reunirse. Y la Biblia dice que todos los días, y ahora le está quitando días, pues yo no sé si ya cambió la estrategia de Dios o hay otra nueva evangelio que dice nada más 2 veces a la semana y ya. Y lo demás en tu casa con tu familia para que los disfrutes.
Sí, dice la Biblia que los primeros discípulos y los que se iban convirtiendo todos los días querían estar en las casas, y no porque eran que les gustaba el chisme, sino porque querían estar juntos como cuerpo y en el templo. Dice la Biblia que se juntaban para estudiar la doctrina, para partir el pan y hacer favor a la gente de afuera, y todo eso, todo ese estilo de vida, la gente lo vio y dijo, aquí está la verdad. Y esa fue la mejor campaña. No ocuparon contratar a Apolos, porque Apolos era un evangelista que muy elocuente. Ellos no lo invitaron, hasta después lo conocieron y le jalaron las orejas. ¿Sí? No lo contrataron ni buscaron a ver a alguien que ya llamativo. A ver, Pedro, ponte una peluca anaranjada, a ver si así. Era sencillamente el estilo de vida que impactaba a la gente, y lo podemos ver. Por eso, lean el libro de los Hechos. ¿Sí? Podemos ser una iglesia como esa, donde se conviertan miles, y saben que aquí no cabemos más, no sé cuántos quepan sentados aquí en las bancas, pero si no, pues órale, pues a ver, ¿de dónde viven allá? Pues aquella, pues allá hacemos otra. Y así es como se fueron haciendo las iglesias, o una persecución que es la que motivó al Evangelio. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo nos dio la capacidad para ser testigos. Y esa es la tarea. La misión de la iglesia es transformar vidas, formando discípulos a la imagen de Jesús. Y eso es lo que hicieron los. Y luego, sí, la visión llega al final de que sembrar iglesias, que es ir y abrir obras en otros lugares. Sí, ahorita se está abriendo obras en otros lugares fuera de aquí de la ciudad. Los planes, San Carlos, sí. ¿En cuántas obras estás tú involucrado? 20 de noviembre, en Tabachines es una extensión, ¿sí? Tabachines al rato va a exigir otro día más, ¿sí? ¿Estamos dispuestos a obedecer, o no queremos salir de más que miércoles, viernes y domingos, hermano, y ya no me pongo otro día porque no puedo? La Gran Comisión implica eso, o sea, implica poner en el trono a Jesús y obedecerle solo a Él y hacer lo que Él dice. Y seguramente a rato los planes, San Carlos exigió algo más de que estar yendo cada fin de semana, y tuvo que decidir Jesús Arisbet dejar su lugar para irse para allá. A rato los planes va a exigir ya que alguien esté ahí. A rato 20, y ahorita se necesitan manos. ¿Saben que la camioneta de 8 cilindros a veces van cuántos? 4 o 5. Cuando hay lugar para. ¿Cuántos caben en la camioneta? 2, no, en la azul. En la blanca caben hasta 32. No tiene asientos. Y a veces van 4, hermanos, o sea. Y ahí dice que seamos testigos. Entonces, algo nos está pasando, pues. Sí, algo nos está pasando. 20 de noviembre, ¿cuánta gente va a 20 de noviembre? Sí. O sea, hay donde ser testigos, hay donde cumplir la Gran Comisión. Si Dios nos está invitando a esos lugares, pues mínimo a esos lugares. Sí, pero a lo mejor alguien dice, no, yo hasta que Dios me llame a Hawái, porque yo quiero irme a Hawái a predicar. Sí, o sea, Dios nos está invitando a trabajar, hermanos, y hay que hacer caso. Si estamos estudiando el libro de los Hechos, pues nos va a remover el tapete, sí, nos va a sacudir Dios, órale, tiene el poder para hacerlo, o no lo tienen, que sería la pregunta. Hermanos, entonces el texto de hoy, aunque no es domingo, va a ser Hechos 1:8. ¿Sí? Y a lo mejor cada viernes antes de empezar el culto lo vamos a estar repitiendo. Hasta que no solo que nos lo grabemos en la mente, sino que se grabe en el corazón y que se convierta en el estilo de vida del creyente. Y hay cristianos así, hermanos, que donde están empiezan a predicar. Van en el camión y empiezan a predicar. ¿Ustedes de esos? Va a una tienda a comprar algo y empieza a compartirle ¿cómo se llama? A la cajera. Está en la cola de las tortillas y le empieza a compartirla. Hay cristianos así. ¿Seremos de esos? Mi hermano que en España, o sea, nadie que está a su lado se va sin el predicar el evangelio. ¿Usted diario trae folletos aquí? Yo no.
pero hay que empezar a traer folletos. Si no nos atrevemos a compartir, por lo menos, no va a faltar que, ¿y esto qué es? Ah, ¿quieres saber? Pues nos sentamos, vamos a tomar un cafecito a Jucaimat y te predico ahí, pues. O te lo oye a Jucaimat, atiéndelo y predícale y llévenselos ahí, después del cafecito, ¿sí? Hermanos, hay que empezar a predicar, ¿sí? Para que esto crezca, porque, pues, queremos que Dios venga pronto, pues necesitamos extender el reino de Dios. Hermanos, ¿quieren comentar algo? ¿Algún testimonio, sí, de cómo cuando se comparte el Evangelio, pues hay recepción en la gente? ¿Alguien compartió el Evangelio esta semana? ¿Alguien que me quiera platicar? ¿Que le compartió a alguien del Evangelio? ¿Muy? Estamos predicando a los psiquiátricos de Cerezo. Allí están, de hecho, hubo como unas 45 personas ahí, incluidos completamente. Son gente que ya perdió. Hay unas personas que tenía 27 años que no se ponía ropa. Y por la gracia de Dios tenemos más de un mes y medio que se pudo sacar del lugar donde estaba. Es un lugar terrible donde está. Uh-huh. Ya trae ropa. Y eso ha sido a través de la palabra de Dios. Están con nosotros ahorita en el templo personas que no habían salido del psiquiátrico de eso. Y hubo uno afuera que fue en mascarita, tuvo como 8 años dentro del psiquiátrico, adentro, cerrado hasta el lugar, y salió. Se apartó un poco y volvió allí, pero pues a Dios que me podía hacer esas cosas. Sí, es cuestión de hacerlo, hermano. Cuestión de ponerse. Cuando compartimos a algún amigo y se convierte, no da gozo. Y luego hasta lo compartió, hermano, se convirtió en mi hermano, mi mamá. Sí, pero eso no es muy continuo, pues, porque nos falta. ¿Juan Carlos? Sí. Cuando Jesús obraba cambios en la gente, a veces Jesús les decía, no lo cuentes a nadie. Quisiéramos que nos dijera eso Jesús, ¿verdad? Pero no, a nosotros nos dijo eso, nos dijo lo contrario, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Jesús en tu vida. Arturo. Sí, es compartir la experiencia que hemos tenido con Jesús. Sí, el cambio de vida que ha hecho en nosotros, la transformación de ser gente pues con malos pensamientos. ¿Alguien levantó la mano, hermano Jorge? Sí, sí.
Sí, ese cambio que hace Dios, y ese cambio es el que quiere que transmitamos, y la gente lo recibe. La gente, el mundo espera cambios porque, pues usted ve la humanidad como está toda deteriorada. O sea, el mundo está gritando que quiere gente que provoque cambios, que se arme una revolución, pero para bien. Sí, o sea, la gente arma revoluciones por inconformidades, pero el cristiano debe armar revolución, pero para conformarnos a la imagen de Jesús, porque el mundo afuera necesita que los cristianos vayan y prediquen el Evangelio y transmitamos la luz de Jesús, porque el mundo se está oscureciendo y cada vez está peor, y da miedo pues que los niños de ahorita que tienen 4 o 5 años, cuando tengan 17, ¿qué clase de mundo van a tener? Mejor hay que pensar, sí, qué clase de personas queremos que tenga nuestro México dentro de unos 10 años. Pues hay que empezar a hablarles a ellos. Y bueno, vamos a orar para concluir con el estudio, hermanos, pero hay que hacer algo. Hay donde trabajar. De hecho, ahorita que después de orar hubo los anuncios, porque los anuncios, cada vez que se dan los anuncios, es para provocar algo en nosotros y participar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este libro de los hechos que dejaste para que conociéramos lo que eres capaz de hacer en la vida de aquellos que se dejan dirigir por tu voluntad. Gracias, Señor, porque podemos ver en este libro de los hechos lo que tú hiciste en aquel tiempo con los que creían en ti, y que tú nos enseñas que lo mismo puede suceder ahora, porque tú sigues siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Señor, te damos gracias porque nos has tenido como siervos, porque de alguna manera, aun cuando somos indignos, tú has mostrado misericordia para con nosotros y nos das la oportunidad pues de ser tus hijos y también de pues, reconocer en dónde te hemos fallado y poder hacer nuevos compromisos contigo. Señor, te ruego, Padre, que podamos tener la voluntad de ser una iglesia que te obedece en todo y que podamos compartir tu palabra hasta donde tú nos lleves. Señor, bendice cada hijo tuyo aquí en este lugar, y también te ruego, Señor, que tú bendigas a las personas que nos están visitando. En el nombre de Jesús, amén. Bien, los anuncios, hermanos, mañana